Buenas, nos encontramos con un nuevo punto para estudiar. Estamos en la unidad 3 y vamos al punto C, ¿m? Que se llama la encarnación de la palabra, de la acción y de la presencia divina. Eh, Jesús, habíamos visto en su ipsísima verba, había pronunciado muchas palabras que nos han llegado, pero es interesante acá el uso del amén para introducir sus discursos. Normalmente esto significaba ciertamente, pero en boca de Jesús esto tiene un significado mucho más profundo. Dice, amén, yo les digo, como retomando aquella autoridad única y original que le corresponde solamente a Dios. Jesús ocupa acá el lugar de Yahvé, como cuando los profetas hablaban de oráculo del Señor. ¿Mm? Eh, Jesús va a presentar un modo de enseñanza nuevo, original, desconocido hasta ahora. Siempre se preguntan, bueno, pero ¿quién es este? ¿Por qué? Y porque lo que Jesús va a ir mostrando es que habla con autoridad divina. Por ejemplo, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay una enseñanza en boca de Jesús que viene de arriba, pero importante esto, que se impone desde abajo, porque el que la dice es alguien de carne y hueso a quien los demás ven. Mateo 5, 22, 28 y siguientes. Se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Y el mismo Mateo 5, en sus inicios, cuando está el sermón de la montaña. Pero además de esta autoridad en el discurso, nosotros podemos encontrar también una identidad entre palabra y persona. Por ejemplo, Mateo 12, 41 al 42. Cuando dice, aquí hay algo más que Jonás, aquí hay algo más que un profeta, aquí hay alguien más que Salomón. No solamente es alguien que dice la palabra de Dios, sino que él se reivindica a sí mismo como la palabra de Dios. Palabra de Dios y sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento son dos realidades próximas una a la otra. Y Jesús se va a identificar con ella. Es más, en el cuarto evangelio hay una identificación explícita, una identificación análoga, perdón, de Jesús con la luz y con la verdad. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, porque yo soy desde el principio. Esto va a ir introduciendo algo que es el uso del ego eimi. Por lo tanto, creer en la palabra de Jesús, en el contenido, y creer en él, son dos actitudes inseparables. Jesús pide fe en su persona. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué? Jesús debe ser creído porque Él es la palabra del Padre. Pide fe en su persona. Por otro lado, también nos encontramos con, si esa es la encarnación de la palabra, una encarnación de la acción divina. Vimos que en el Antiguo Testamento habíamos hablado de la alianza y de la palabra, de la acción y también de la presencia. Bueno, estos tres puntos los vemos realizados plenamente en Jesús. Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, por medio de los caudillos, de las grandes figuras, de los patriarcas, también del rey David, había conducido a su pueblo y lo había cuidado. Bueno, en Jesús se recapitulan esas grandes figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 8:56 vemos que Abraham gozaba esperando ver el día de Jesús. Aquí hay alguien que como que está antes y por encima de Abraham, pero que hay como una comunión entre Abraham, que ya había muerto hace mucho, y Jesús.
Jesús que existe antes que Abraham. Y lo mismo puede decirse de Moisés. El pan de Dios que Jesús reivindica ser en sí mismo es el que da el Padre y no tanto Moisés. Y lo mismo con David, utilizando, dijo el Señor a mi Señor, el Salmo 110, dice que David llama Señor a Jesús. Por lo tanto, en Jesús se configuran de modo pleno lo que en el Antiguo Testamento estaba disperso a través de las distintas figuras de acción divina. Pero, por otro lado, está que Cristo instaura el reino de los cielos. El reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está cerca. Jesús va a predicar el reino y toda su acción es instaurar este reino. Fue la predicación principal. Dispone incluso de este reino de los cielos en favor de los apóstoles y se atribuye de esta manera la soberanía divina a título de hijo. Es un yo que actúa con potencia divina, un yo que es soberano, que da órdenes a la enfermedad, que por eso puede curar. Es el yo los he elegido, yo los he mandado. Y finalmente, nosotros podemos ver cómo, en definitiva, el reino de los cielos no es algo que Cristo predique como externo, sino que el reino de los cielos es Él mismo. La persona de Jesús y la acción salvadora, curadora, exorcística de Cristo son la muestra de que el reino de los cielos ya está entre ustedes, porque el reino de los cielos es Él. Soberano sobre la muerte, la enfermedad y el pecado. Pero justamente como este conducir y este instaurar es hacerlo con amor y con autoridad, uniendo estas dos ideas de amor y de autoridad, va a reivindicar para sí mismo la persona del pastor. Yo soy el buen pastor, dice Juan 10:11, a la manera que Yahvé había sido el pastor del pueblo de Israel. También lo vemos en Mateo 18, 12, 14. Justificando su comportamiento. Él es el que va a separar las ovejas de los cabritos. Yahvé, en su trascendencia divina, no podía ser, lo puede hacer Jesús, que es el buen pastor que da la vida por las ovejas. En el Antiguo Testamento, Dios era algo tan lejano que conducía, cuidaba, pero hasta ahí nomás. En el Nuevo Testamento, Jesús, el buen pastor, no solo conduce, cuida, conoce a las ovejas, sino que hace algo que por encarnado solo puede hacer Él, y no lo hacía Dios en el Antiguo Testamento, que es dar la vida por las ovejas, entregarse por ellas. Bueno, dentro de esta acción divina tienen que ver el tema de los milagros. Son signos particularmente notables de la acción divina que realiza la salvación. Por lo tanto, la perspectiva del milagro no es el hecho aparatoso, la cosa rara, extravagante. Jesús no intenta mostrar un poder autoritario con los milagros, sino que son signos, sí, son signos de poder, son signos de autoridad, pero toda enfocada a la salvación. Mateo 11, 4 y 5. Muestra de esta manera cuál es la misión del Mesías: venir, rescatar lo que estaba perdido. Por lo tanto, cuando nos preguntamos acerca de la realidad histórica de los milagros, tenemos que tratar de quitarles todo lo que sea redaccional, todo lo que sea interpretación. Ha habido verdaderamente milagros, curaciones, exorcismos, pero hoy día con mejores
elementos desde la ciencia, ya no categorizamos los milagros como aquellos hechos portentosos que rompen con las leyes físicas o las leyes de la naturaleza, porque no son caprichos de Dios contrario a el mundo que Él mismo ha creado, sino que son signos probablemente no esperados y seguramente portentosos respecto a las posibilidades que tenían las personas en ese momento para mostrar la benevolencia de Dios, esta misión del Mesías. Los milagros no son un fin en sí mismo y de hecho son signos de la salvación, de que el reino está presente. Realizan la misión del Mesías. Muestran la identidad de Jesús en cuanto revela al Hijo del Hombre y su poder salvación. Y su poder de salvación. Por lo tanto, como decíamos, son expresión de un amor salvífico y no caprichos de alguien con autoridad. De hecho, y esto es una de las cuestiones que las primeras comunidades ya vieron para ir discerniendo entre los verdaderos relatos y los falsos que venían por distintas tradiciones y para diferenciar de cualquier evangelio apócrifo, Jesús no realiza ningún milagro contra las personas. Siempre es a favor. Al único que combate con sus milagros es al demonio. Pero no hace ningún milagro contra alguien. Bien, este Jesús, que es encarnación de la palabra y de la acción divina, es la misma presencia de Dios entre nosotros. Lo vemos en la controversia del templo, cuando Jesús dice en Mateo 12:6, yo les digo, aquí hay alguien que es más que el templo, lo cual era para los judíos de su momento una verdadera blasfemia. Tiene una prerrogativa que está por encima del templo. En Jesús se esconde, está presente misteriosamente la misma presencia de Dios, que es lo que va a escandalizar al Sanedrín. El Hijo del Hombre es ahí en terreno en el que Dios se halla presente. Jesús es la presencia divina en la tierra. Y este estar presente lo vemos a través de una locución especial que es el ego eimi. En griego está escrito así, significa yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy, dice Jesús en Juan 8:58. También Juan 8:34, Mateo 14:27 y 33, Juan 15:5. En el mismo proceso, a Jesús lo narra Marcos 14:62 y Lucas 22:70. En esta presencia divina es donde está Jesús, o mejor dicho, en Jesús está presente Dios, desde antes que Abraham existiera. Jesús va a decir, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Reivindica una existencia y una presencia superior al mero estar presente delante de otras personas. Es un yo soy familiar de un hombre que se encuentra con sus amigos, pero esa es la parte de encarnación. Pero a la vez, en este yo soy tan común, manifiesta su potencia divina en su dominio sobre la naturaleza. De hecho, así va a ser la confesión, según el Evangelio, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Expresa en este lenguaje la condición que tenía Yahvé en el Antiguo Testamento. Es un estar presente por amor. El acento va a caer sobre la presencia amorosa más que sobre la existencia en cuanto tal. El nombre divino en el Antiguo Testamento mostraba su existencia desde sí mismo y su trascendencia. Ahora, el ego eimi no significa solamente yo estoy,
sino yo estoy presente en la vida de ustedes. También lo tenía en cierto modo Yahvé en el Antiguo Testamento, pero acá hay un estar presente, como lo va a decir una vez resucitado, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Es la presencia de una existencia para otros, lo que nosotros llamamos en teología una proexistencia. Jesús vivió su vida terrena en favor de otros. Era un estar, un ser y estar a la vez en un mismo verbo en favor de otros. Y así va a quedar para la eternidad, porque la resurrección eterniza de algún modo esta donación de Cristo. Es una presencia, por lo tanto, que da vida a otros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, permanezcan en mí. Así como Cristo por su presencia permanece y permanecerá siempre en la tierra, así pide que nosotros permanezcamos en Él para tener la vida eterna. Una presencia que transforma nuestra naturaleza, una presencia que permanece en su iglesia hasta el fin del mundo y que va a permanecer, por ejemplo, sacramentalmente. Dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es como una encarnación particular del yo soy. Implica una presencia de la persona de Cristo. La afirmación de Jesús no es tanto, esta es la comida de ustedes, esta es la bebida de ustedes, sino que esta es mi carne, esta es mi sangre, es decir, esta es mi persona. Una afirmación de la presencia personal en su propio cuerpo, carne y sangre en el estado glorioso. Acordémonos que nosotros en la Eucaristía recibimos sí el cuerpo y la sangre, alma y divinidad, pero esa parte, esa naturaleza humana de Cristo la recibimos glorificada, resucitada. Es la encarnación y la resurrección la que van a asegurar hasta el fin del mundo la presencia de Dios en la tierra.